parte inicial del mismo, ¿sí? Y que tiene límites rostrales como corresponde a los labios, límites laterales como son las mejillas y los encías o carretes dentarios, un límite dorsal que corresponde al paladar duro, el paladar blando, un límite caudal que es el paladar blando, un límite ventral que corresponde a los huesos de la mandíbula, y mencionamos que aquí empieza pues las diferentes estructuras. Definimos que habían dos partes en la boca, un vestíbulo oral y una cavidad bucal. El vestíbulo oral mencionamos que era el espacio entre los dientes y los labios, entre las mejillas y los dientes. Y la cavidad oral, pues es la porción de los dientes hacia el caudal y que en su mayoría está ocupado por la lengua. Así empezamos a ver acerca de los labios. Los labios dijimos que era la primera estructura que íbamos a definir de la boca, y eran los límites rostrales. Estaban compuestos por un plano cutáneo que también de fuera, o sea, que es un delgadita, un pliegue muy cutáneo, que es lo que miramos a la hora de hacernos el labio un poquito para adelante, y vemos la parte externa, y luego venimos la parte mucosa, que es como la parte interna, que es un poco más húmeda. El límite entre esa porción seca y la porción húmeda es el límite mucocutáneo. Y mencionamos que estaba formado por un plano muscular. El plano muscular corresponde al músculo orbicular de los labios principalmente. Sin embargo, hay un par de músculos que el elevador nasolabial, que es el que va a elevar el labio superior, y tenemos el depresor del labio inferior. El elevador nasolabial a veces responde a un reflejo que mencionamos también, que es el reflejo de Fleming. Y me adelanté a decir un poquito que el reflejo de Fleming es un reflejo que tienen ciertas especies animales que cuando detectan las feromonas en el celo de la hembra, huelen sus genitales, levantan el labio superior, ¿sí? Y eso permite que entre el aire con esas feromonas, porque tenemos, que se recuerdan ustedes, que hay un agujero incisivo rostral y un caudal y un conducto interincisivo. Vamos a ver más adelante que en el paladar duro, que está cubierto por una serie de estructuras córneas, hay una papila interincisiva que tiene un par de agujeritos y que comunica con un órgano que se conoce como órgano vómero nasal, que es el que detecta cabalmente las feromonas. Y entonces el macho detecta el momento en el que justamente viene la ovulación en la hembra. En el ser humano, el órgano vómero nasal está sumamente disminuido, casi atrofiado, ¿verdad? Entonces, hay diferencias aquí, porque cuando veamos el aparato reproductor el otro año, primero Dios, vamos a ver que en el caso de los animales, pues ellos van detectando, y el objetivo del aparato reproductor hembra y macho es la perpetuidad de la especie. ¿Qué significa esto? Reproducirse para que se mantenga la especie por los años, ¿verdad? A eternidad lo más que se pueda. En el caso del ser humano, es al revés, ¿verdad? Vamos detectando cuando ovula para que no quede esperando la mujer, ¿verdad? O sea, se vuelve un poquito contradictorio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es así como que, no va a ser como que fuera los seres humanos como las vacas sañeras, ¿verdad? Que tienen un único ADN, sí, ¿verdad? Pero eso es dependiendo culturalmente, etc. Sin embargo, ustedes no me dejarán mentir, y ustedes se podrán hacer la pregunta en el interior sin responder, hacer preguntas para ustedes mismos, que la tendencia reproductiva va cambiando. Y actualmente vemos como la mayoría de parejas ya no quieren tener hijos, ¿verdad? Ahora tienen perrijos y gatijos, que hablamos otro día de eso. Entonces, pero en sí, por eso está disminuido, porque nosotros tenemos unas cosas curiosas de los labios. Mencionamos en el caso de los perros, pues tenían unas papilas labiales, ¿se recuerdan? Función un poco incierta. La unión entre los labios superior e inferior, dorsal y ventral, son las comisuras labiales, una de cada lado, ¿sí? Y se mantienen unidas porque pues, ahí van a estar desembocando unas glándulas salivales. En los labios mencionamos que dentro de todas las funciones que presentan el sistema digestivo, pues se cumple la de prevención, principalmente en el caso de los caballos y de los rumiantes pequeños, que son sumamente móviles y sirven para atrapar el alimento, ¿verdad? También la succión, vemos cómo se forma un canal de succión junto con la lengua cuando están amamantándose los perros o los mamíferos muy jóvenes. Tenemos el afecto, ¿verdad? Nos muestran afecto. Y algunas
las diferencias dijimos que pues ya en el caso de los equinos y rumiantes pequeños son un poquito móviles, flexibles, en el equino un poco más gruesos. En la mayoría de animales se llaman belfos, pero es más específico en el caso de los caballos. En el caso de los gatos, los cerdos, ¿verdad? Son un poquito delgaditos. Y en el caso de los perros, gatos y rumiantes pequeños presentan una depresión vertical, que es un surco que comunica el labio superior con la nariz y se conoce con el nombre de filtro o filtrum. Pegamos nuevamente las papilas labiales en el caso de los perros, ¿verdad? Y en bovinos, pues el labio superior se contiene junto con la mucosa de la nariz. Por eso es que cuando vamos a ver los planos, en este plano se conoce como plano nasolabial, porque va a incluir la mucosa, la mucosa de la nariz incluye el labio superior. Ahí se mira como hay un pictus rudimentario, se dice que ya no tiene, pero que no tenía, ¿verdad? Pero ahí vemos como una pequeña vestígio, ¿cierto? Y hablamos del reflejo del pleno ya con ustedes, ¿no? Lo van viendo aquí. Las mejillas son los límites laterales de la boca, ¿sí? Las mejillas están entonces en una posición lateral. Para su estudio, prácticamente están compuestas también de piel, un tegumento externo, que es piel, la piel de la cara, presenta una mucosa hacia el lado interno, y entre la mucosa y a la piel presenta un plano muscular que está formado por el músculo buccinador. El músculo buccinador es un músculo, vamos a ver un poquito más adelante, que delgadito, pero que tiene mucha fuerza. En humanos se le llama el músculo del trompetista. ¿Por qué? Porque el trompetista cuando pone los labios en una bujía bien pequeña y emite esa fuerza para sacar el aire y hacer sonar la trompeta, la mayor presión está en el músculo buccinador y están más desarrollados. La función de las mejillas principalmente es devolver el alimento hacia la boca, o sea, que no se pegue, sino que en el proceso de masticación las mejillas están haciendo esto y devuelven entonces el alimento hacia el interior de la boca. Hay estructuras que se encuentran en la parte mucosa. La parte mucosa siempre es el recubrimiento más interno, el que está al interior de la boca, ¿sí? Entonces, vamos a ver, en el caso de algunas especies, como los rumiantes, que tienen poca sensibilidad en la cavidad oral. Ellos se les decía el último día de clase, pero ya al final, que posiblemente ya estábamos como casi guiándonos y había bulla ahí, entonces no se oye mucho, hablábamos acerca de que tienen poca sensibilidad en la cavidad oral. Y por eso es que los rumiantes, principalmente cuando yo estudié, hace unos varios años, ¿verdad? Todavía había un poco de vacas alrededor de la ciudad, ¿sí? Ahora, creo que ya ni siquiera hay, apenas sabemos, bueno, gente sí mucha, pero no hay mayor animales de granja, ¿verdad? Pero entonces, había que cosa que iba empezando, el límite entre la ciudad y el campo era como que se iba, la ciudad iba extendiéndose, iba haciendo que las vacas se fueran viniendo hacia otras partes, pero entonces las vacas las encontrábamos viviendo en terrenos baldíos. Y como el humano es tan sucio, entonces dejando la basura por todos lados, había restos de láminas, restos hasta baterías, de las que usan, pero todavía conocen las baterías de radios y todo eso. Entonces, se encontraban muchas veces en el rastro, en el rumen, pedazos de clavos, lañas, láminas. Entonces, ¿por qué? Porque la sensibilidad bucal de las vacas es pobre, ¿verdad? Entonces, pero tiene estas estructuras que se conocen como papilas yugales, que están recubriendo la mejilla la mucosa de las mejillas para protegerlas por esa misma falta de discriminación que tienen, ¿verdad? Bien. En el caso de los perros ya hablamos de los pliegues labiales y el plano muscular de las mejillas y del músculo buccinador. Y el plano posterior es la piel que podemos ver nosotros en nosotros mismos o en los animales externamente. Este es el músculo buccinador. Este que está por debajo de este. ¿Sí? Número 4. Y aquí vemos los pliegues labiales y vemos que estos pliegues son sumamente sensibles y muchas veces predisponen, porque son como pequeños canalitos, a que haya una infección bacteriana y produzca este tipo de
infecciones bacterianas a nivel de los pliegues en el caso del perro. Y en el caso de los roedores, solo para hablar de que eso es, tal vez lo puse de más porque nosotros no estamos hablando aquí de este tipo de animales, ¿verdad? Pero lo curioso es que ellos presentan lo que se conoce como sacos malares. Los sacos malares no son más que unos divertículos. ¿Se recuerdan cuando hablamos de divertículos? ¿Qué eran? ¿Alguien se recuerda cuando dije yo que era un divertículo? Anderson. ¿No? Buenos días, buenas noches. ¿Alguien sabe qué es un divertículo? ¿No? Métase la mano en la bolsa. Eso es un divertículo. Métase la mano en la bolsa. Un fondo de saco, ¿sí? O sea, ahí topa, ¿no? ¿Sí? Pues entonces ellos tienen así como unas bolitas, unas bolsitas, unos sacos, como mencionaron por ahí. Entonces ellos, vean, se pueden meter alimento. ¿Por qué tienen eso? Simplemente porque ellos, como ellos no tienen una vida así tranquila, como un perro que puede estar por todos lados y todo el mundo los soba, sino que los roedores, por lo general, se vuelven plagas y cuando los miran, lo primero que quieren hacer es matarlos o son depredados. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Van a llegar a un lugar, esos sacos malares son, la función que tienen es un lugar para un reservorio de alimento temporal. Son las bolsas. Como que usted va a algún lugar, la piñata, que coge dulces, la mete en las bolsas, ¿verdad? Y después llega a su casa, usted ya empieza a ver que le gusta, que no le gusta, pues come. Iguales son ellos, ¿verdad? Ellos van a llegar a un lugar donde hay alimento, van a llenarse los sacos malares y salir corriendo a su guarida donde ya están tranquilos, donde no los van a matar, y ustedes los expulsan y se los comer tranquilamente. Bueno, hablemos un poquito ahora del paladar. Ya mencionamos labios, ya mencionamos mejillas, ahora nos vamos a ir al límite dorsal, ¿cierto? Y en el límite dorsal mencionamos que era paladar óseo y paladar blando. Hablemos de los paladares. Entonces, los paladares corresponden a dos tipos de paladares. El paladar duro, usted puede poner su lengua en el techo de la cavidad oral y va a sentir duro. Si usted hace la lengua hacia caudal, va a ver cómo hasta el final, donde hay un poquito de cosquillas, pierde la dureza y se vuelve un pliegue, que es el paladar blando. ¿Ok? El paladar duro es más rostral, lo miramos acá, ¿sí? Y corresponde al techo de la cavidad bucal. O sí, cavidad bucal, ¿cierto? Este techo de la cavidad bucal está formado por una parte ósea y por una parte epitelial. La parte ósea ya la vimos, que corresponde a la porción horizontal del palatino. Se recuerda de caudal a rostral, la porción horizontal del palatino, las apófisis palatinas del maxilar y las apófisis palatinas del incisivo. ¿Sí? Esa es la parte ósea. Y la parte epitelial es lo que miramos acá en esta fotografía que tomamos en una cabeza de cerdo, así como las que van a traer para el laboratorio ustedes. Y podemos ver varias estructuras. Esta parte epitelial o córnea está cubriendo, ¿sí?, la parte ósea. Y es lo que miramos en un animal en vivo. Entonces, la parte ósea, vean, para los que no se recuerdan, tenemos la porción horizontal del incisivo, las apófisis palatinas del maxilar y las apófisis palatinas del incisivo. El palatino acá, maxilar, incisivo. ¿Sí? Ahí las tenemos al revés. Incisivo, maxilar y la porción horizontal del palatino. ¿Ok? Y la parte epitelial va a estar formada por las siguientes estructuras. Vamos a ver, aquí digamos, esta es la porción del paladar. ¿De qué especie? ¿Por qué? Porque no se le observan los incisivos superiores. ¿Sí? En su defecto, lo que tiene es una estructura córnea conocida como rodete dentario. Entonces tenemos ahí un rodete dentario, que es la parte más rostral del paladar duro y rumiante, ¿verdad? En los no rumiantes, pues aquí van a ver los siguientes incisivos, ¿sí? Porque ahí lo que van a ver son los alveolos dentarios. Bien, aparte de esto, vamos a ver nosotros la papila incisiva. Miren ese como romito que está acá. Así para los que cuando estaban estudiando el romboide se hacían así, ¿no? Se hizo un rombito. Ese es la papila incisiva. Si nosotros tenemos detenimiento, va a tener pequeñas perforaciones que se van a comunicar con el conducto interincisivo. Y lo que les decía que iba a dorsal para dar óseo, un par de tubitos que va a ser el órgano pómero nasal. Luego, entonces ahí está en rojo,
Luego tenemos nosotros las crestas paracinas transversas, que son cada una de estas que miramos así como horizontales, ¿sí? Vamos a tener en dos grupos, una agrupación de un lado y la otra del otro lado, y en medio vamos a tener un pequeño surco conocido como rape medio o surco longitudinal. ¿Okay? Ahí son las estructuras que vamos a ver entonces en la parte epitelial del paladar duro. ¿Estamos bien? Ok. Solo para ver, ¿qué observa en esto? Ajá. Ahí arriba oigo algo, pero no lo veo conmigo. Hablen. El paladar está dividido. ¿Cómo se conocería esto? ¿Cómo? Paladar hendido. Digamos, esto es muy común en humanos, que normalmente va asociado a un defecto congénito que también está con el labio leporino, que se conoce como Keylus datos palatosquisis, ¿verdad? Keylus datos, que Keylus es el labio, ¿okay? Palatosquisis es la incisión en el paladar. Entonces, muchas veces en perros se da esto y se puede dar labio leporino o no, cuando está el paladar hendido. El paladar hendido no es más que una falta de fusión del paladar óseo, ¿sí? Y cuando miramos unos perros con esto, a veces no los miramos, a veces están porque no tienen labio leporino. Entonces, solo observamos que hay un cachorro o algunos cachorros que crecen poco, o sea, se van quedando como más pequeños. Y al principio podemos ver inclusive que tienen mucho problema, que se ahogan, ¿sí? Y aparte tienen que empezar a secretar moco y alguna secreción amarillenta o verde, que ya es una infección nasal o respiratoria. ¿Por qué? Porque durante el amamantamiento la leche se va a ir acá y que se va a ir por falsa vía. Cuando yo digo falsa vía, significa que se va al sistema respiratorio. Eso se llama falsa vía, ¿verdad? Por eso hay neumonía por falsa vía. La neumonía por falsa vía es infección respiratoria que se da porque hay paso de alimentos o de líquidos a nivel respiratorio, ¿verdad? Entonces, estos por lo general muchas veces no sobreviven, a menos de que se dé cuenta la persona, y entonces se le da un cierto tratamiento mientras se puede operar. Eso se opera. Bien. Entonces, pasando a la segunda estructura que limita dorsalmente, pero que también limita caudalmente, está el paladar blando. El paladar blando es una estructura músculo-membranosa que separa la boca de la faringe, que es hacia caudal, ¿cierto? Y este paladar blando va a dar inserción a unos músculos que van a hacer que el paladar sea hacia arriba o hacia abajo, que es el elevador del palatino y el espesor del palatino, ¿sí? O sea, esos, como su nombre lo indica, la función que va a tener es de hacer hacia arriba el paladar blando o hacerlo un poco hacia abajo, según lo que conviene durante el proceso digestivo o de alimentación. Este paladar blando, que es una estructura músculo-membranosa, ¿sí? Va a tener unos pliegues, que son como unos pequeños pilarcitos, que van a servir para unirse a dos estructuras. Va a tener unos pliegues que se conocen como pliegues o arcos craneales, que se van a unir a la lengua, y se conocen con el nombre de pliegues palato, de paladar, gloso, de lengua, palatoglosos. O sea que miramos el paladar está arriba y se va a unir a la lengua, ¿sí? Hacia abajo. Entonces, y tenemos dos caudales que van a ser los palatofaringios, que van a unirse el paladar a la faringe. Veamos aquí. Esta es una foto de una disección que se hizo acá en el laboratorio. Y aquí están, vean ustedes, esta es la lengua, ¿sí? Mira, ¿sí se ubica? Entonces aquí está la lengua, aquí está el epiglotis. El epiglotis del sistema respiratorio, ¿sí? Estos pliegues rostrales que están acá van a unir a la base de la lengua. Estos son los palatoglosos, ¿sí? Vean, palatoglosos. Y aquí va a estar básicamente, pues está al revés. Es la misma foto al revés.
¿sabe? Aquí está el paladar blando, ¿ves? Aquí está la lengua y están los dorsales, que son los palatoglosos. Hasta adentro, pero ahí le vamos a ver. Hasta aquí adentro vamos a ver entonces básicamente hacia aquí en el fondo, tal vez aquí miramos un arco, ¿verdad? Y hacia abajo los pliegues, que son los arcos palatofaríngicos. ¿Ok? No sé por qué se me dio. Pero veamos esta otra. En esta otra tenemos acá la lengua y tenemos los palatoglosos bien fáciles, ¿verdad? Miramos aquí adentro los palatofaringios y en medio de los palatofaringios y los palatoglosos vamos a tener los que creen que son las amígdalas palatinas. ¿Ya? Entonces vuelvo a repetir. Existen unos pliegues que van a unir el paladar blando rostralmente la lengua. Se llaman pliegues palatoglosos, uno de cada lado. Y luego tenemos dos pliegues o pilarcitos que van a unir el paladar blando hacia caudal a la faringe, que son estos palatofaringes. Y normalmente entre los pliegues palatoglosos y palatofaringes vamos a encontrar esas estructuras que se conocen como amígdalas palatinas. ¿Qué son las amígdalas palatinas? No son más que estructuras linfoideas o de tejido linfoideo, que es tejido de defensa. Lo veremos después cuando hablemos del sistema circulatorio. ¿Okay? Muy bien. Entendemos que la clase es esto. Aquí pues se lo fue para ver que en medio está esta, aunque tal vez el día aquí termina mejor aquí. ¿Vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Entonces, digamos, este pliegue tal vez se mira mejor aquí, pero aquí se mira mejor la latina para ver. ¿Okay? Igual lo veremos en el agua. ¿Alguna pregunta con mejillas, con paladares? ¿Nada? Bueno, hablemos de la lengua. La lengua es también, todas esas son estructuras que empiezan con una definición bien sencilla. Músculo membranoso, porque tienen membranas y porque tienen principalmente un músculo, un plano muscular muy importante. En el caso de la lengua, tiene varios músculos, ahí van a haber músculos extrínsecos y músculos intrínsecos. O sea, vamos a saber entonces que los extrínsecos de la lengua son los que van a unir la lengua a otras estructuras, ¿cierto? A la mandíbula, al aparato ioides, tanto la apófisis lingual como los ceratoioides. Y tendremos fascículos que son en diferentes vías, pero propias de la lengua, que son los intrínsecos. Pero veamos. Entonces, la lengua es ese órgano músculo membranoso, grande, móvil, que está ocupando casi la totalidad de la cavidad oral. ¿Sí? Dijimos que la cavidad oral era de los dientes hasta caudal, ¿cierto? Y vean, ahí está la lengua. Sentimos nosotros, está casi toda la localidad está la lengua. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones de la lengua? Vean esta jirafa, pero así son los rumiantes, pues la lengua es bastante flexible, móvil y puede agarrar pasto, como el labio superior del lequino. ¿Sí? ¿Okay? Tiene para detectar sabores. ¿Sí? Porque vamos a ver que entre su mucosa presenta papilas gustativas y detectan sabores. Disipan calor en el caso de los perros. Los perros no tienen glándulas sudoríparas en la piel, a excepción de las huellitas, de las porciones más pequeñas. Pero ellos no sudan, por lo general, solo las patitas, y a veces cuando están así, se mira que dejan el lugar húmedo por las huellitas, pero en la piel nunca van a sentir ustedes que estén mojados como un equino o como nosotros, ¿verdad? Entonces, disipa calor, ¿por qué? Porque cuando la lengua la hacemos hacia arriba, ahí hay una serie de plexos venosos. ¿Recuerdan ustedes que les decía que dentro de muchas de las funciones de la sangre, cuál era la que les he mencionado? ¿Ah? La termorregulación. Entonces, en la base de la lengua, en todos, pero en los perros, está una serie de plexos venosos. Que eso significa que hay ramas venosas, se dividen mucho. ¿Para qué? Para que cuando ellos están jadeando y levantan la lengua, están ahí, van a jadear, están permitiendo que entre aire y ese aire enfríe la sangre que está ahí y va a termorregular. Por eso es que ellos jadean cuando están excitados, cuando están emocionados, cuando están corriendo, o sea, ejercicio, cuando hay dolor, etcétera, ¿verdad?
Entonces, el jade o disipacalo, ¿sí? También sirve para alimentarse, hace succión. Entonces decía yo que tanto la lengua como los labios, ¿no? En este caso la lengua, si ustedes miran un cachorrito cuando está matándose, la lengua toma como que fuera un cartuchito, ¿verdad? Y eso hace que sirva como un canal para succionar. Aparte para acicalarse, ¿sí? O demostrar también afecto, ¿verdad? Los perros le empiezan a lamer a uno, ¿sí? Yo les dije después de lamerse por ahí, después de lamer a uno, bueno, entonces acicalamiento, ¿verdad? Y en el caso nuestro, para la articulación del lenguaje, ¿verdad? Nosotros podemos comunicarnos a través de articular lenguaje. Entonces, tiene diferentes funciones. En el caso del perro es bien importante cómo vemos. Este es un video, vamos a ver, esto es de una estructura que se llama lisa. Lisa. Cuidemos cómo se hace la lengua del perro cuando toma agua. Este es un videito de YouTube ahí. El mío es simplemente pirateadín. Vean cómo se hace como el doblez hacia caudal. Ese como toda la cucharita para beber agua, ¿verdad? Por si usted creía que lo hacía al revés, porque a veces pensamos que era uno que es de esta forma, ¿verdad? Con una cámara lenta podemos ver bien cómo bebe agua el perro, ¿sí? Y es la forma en que van a beber. Ese doblez que hace la lengua del perro para beber agua se debe a que vamos a ver nosotros que en el rafe medio, o sea, en la parte de la mitad, por así decirlo, presenta una estructura que se conoce como lisa. ¿Sí? La lisa es un cordón de tejido conectivo que se encuentra en el rafe medio de la lengua y que emite trabéculas. Cuando yo digo que emite trabéculas, que emite como unos pequeñas líneas de tejido conectivo hacia los músculos y hace esa propiedad de que pueda doblar la lengua para beber agua. ¿Ok? Ahora veamos que ya dijimos que la lengua es un órgano músculo membranoso, ¿cierto? Que está ocupando casi la cavidad, casi completa la cavidad oral. Y que para su estudio vamos a ver que tiene tres partes. ¿Cuáles son las tres partes? La porción más caudal se conoce como raíz y es la parte que va a estar pegada, unida, ¿sí?, a las otras estructuras que se encuentran en la boca o cercanas a ella. La parte más grande, intermedia, corresponde al cuerpo. Y el borde libre se conoce como vértice de la lengua. Entonces, estas son las tres partes de la lengua: raíz, cuerpo y vértice. ¿De acuerdo? Raíz, cuerpo y vértice. La lengua va a estar unida a ciertas estructuras a través de pliegues, que son los medios de unión de la lengua. Y vamos que principalmente hacia ventral, hacia el suelo de la cavidad bucal, va a haber un pliegue que lo va a unir y que se conoce como frenillo lingual. ¿Sí? Es lo que miramos acá, frenillo lingual. Es un pliegue que une la lengua ventralmente al suelo de la cavidad oral. Sin embargo, presenta a la par o a ambos lados del frenillo dos estructuras que se llaman como carúnculas, ¿sí?, que se llaman carúnculas sublinguales. Estas carúnculas sublinguales también unen la lengua hacia ventral, pero principalmente las carúnculas sublinguales son la desembocadura de las glándulas salivales sublinguales, ¿sí?, ahí están, vean, y maxilares monostomáticas. O sea que las carúnculas, que son esos amarillitos, sirven tanto como para unir ventralmente también a la lengua, pero básicamente son la desembocadura de las glándulas salivales sublinguales y maxilares monostomáticas. Significa que hay unas que son con un solo conducto, porque hay polistomáticas que tienen varios conductos, entonces no desembocan ahí. Entonces, ¿cuáles son las partes de la lengua? Raíz, cuerpo y vértice. ¿Sí? ¿Cuáles son los medios de unión de la lengua? El frenillo lingual y las carúnculas sublinguales. Ahora vamos a ver nosotros
la parte dorsal de la lengua, ¿sí? El dorso de la lengua. El dorso de la lengua va a estar ocupado por unas estructuras que se conocen como papilas linguales, ¿sí? Las papilas linguales las vamos a dividir en dos grupos. Un grupo que va a ser papilas mecánicas. Cuando hablamos de papilas mecánicas significa que van a tener una función principalmente de protección de la lengua. Y tenemos las papilas gustativas, que corresponden a las papilas que van a servir para detectar sabores, ¿sí? Esa es la diferencia entre los dos tipos de papilas. Papilas mecánicas y papilas gustativas. Ambas en el dorso de la lengua. ¿Cuáles van a ser las papilas mecánicas? Las papilas mecánicas las vamos a ver que hay diferentes tipos. Las primeras van a ser filiformes. Fili viene de hilo o alfiler, son puntiaguditas, ¿sí? Son de tipo mecánica, o sea, son protección. Luego tenemos esas filiformes, si nosotros miramos, cuando traigan las lenguas, o van a traer boca con lengua, ¿sí? Estructuras. Si ponemos una lupa, ¿sí? O tal vez miramos con el teléfono, ahora tiene una función como de lupa que agranda, las filiformes le dan una apariencia como aterciopelada a la lengua, ¿ya? Luego tenemos las cónicas. Las cónicas son una modificación de las filiformes. Quiere decir que se van a ensanchar y van a ser un poquito más gruesas. Y principalmente van a estar en la lengua de las vacas y de los gatos, las filiformes. Las filiformes están en todos. Las cónicas son las que son engrosadas y están más en vacas y en gatos. ¿Okay? ¿Usted le ha tocado la lengua a un gato? Sí. Raspa un poquito, ¿verdad? Bueno, son estas cónicas las que dan esa textura. ¿Ok? Y tenemos las lenticulares. Las lenticulares en forma de lente, son un poquito como algo como un lente de uno de estos, ¿verdad? De los anteojos, ¿sí? Entonces son lenticulares. Estas están presentes principalmente en la lengua de las vacas, ¿sí? Vamos a adelantarnos un poquito, pero miren ustedes la lengua de la vaca, y esta lengua de la vaca va a tener una porción aumentada aquí en la raíz, que se llama tonus lingual, y luego hacia el rostral una pequeña depresión que se conoce como fosa lingual. Entonces, en este abultamiento, ahí es donde van a estar las papilas lenticulares en el caso de las vacas. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los tres tipos de papilas mecánicas? Filiformes, cónicas y lenticulares. Son el primer grupo de papilas de la lengua que son de tipo protección mecánica. Y luego tenemos las papilas gustativas. Las papilas gustativas son aquellas papilas que van a detectar sabor. Y también van a ser de diferente forma, número y ubicación diferente. Tenemos las fungiformes. ¿Qué es fungi? Hongo. Entonces va a tener forma de hongo. Miran ustedes como unos puntitos oscuros. Esas son las fungiformes. Si nosotros las viéramos, ahí las estamos viendo dorsalmente, pero si las viéramos a ras, posiblemente miraríamos así. ¿Sí? Tienen forma de honguito. Esas son las fungiformes, son gustativas. ¿Ya? Son esas que se miran ahí. Son más oscuritas, ¿cierto? Entonces es como en rojito. Tenemos también las circunvaladas, o también llamadas baladas o valladas. Esos tres nombres son válidos, en los libros están como tal. Las circunvaladas, como su nombre diga, son circulares y van a estar en la raíz de la lengua. Vean, están aquí en la raíz de la lengua, de avanzar hasta atrás, ¿sí? Y van a depender el número. Los que más tienen van a ser los bovinos, que tienen de 10 a 12 papilas circunvaladas. O sea que este es de un bovino. De ahí tenemos, en el caso de los perros, pueden tener de 4 a 6. En el caso de los cerdos y los equinos, un par, ¿verdad? Son 2. Entonces, una vez vinieron, así como no sé si les había contado, por ejemplo, pero una vez vinieron porque había una denuncia que en cierto comedor de cierto lugar de la capital estaban un poquito
pensaba que les vaya bien, porque ellos saben nada, ni me importa, lo que pueden a clavar a uno. Pero era un diagnóstico forense. Así como también vinieron una vez con un huesecito y era un húmero, ¿verdad? Pero que esa vez no tenía, en ese caso no era de perro, no tenía en la porción el agujero supracoclear, pero sí o hubiera tenido supracondil, decía de gato, ¿no? Entonces hay estructuras que nos van a servir y la anatomía pues también sirve para eso. El número por el número de las papilas circunvaladas también podía darse eso, ¿verdad? Y que también la suerte era que viniera esa parte de la lengua. Porque si no esa parte de la lengua, pues a veces cuesta un poquito, ¿verdad? Y cómo viene, ¿verdad? Bien, porque a veces ya vienen, ya media cosita, entonces ya cuesta un poquito, ¿verdad? Bien, ahí están las circunvaladas. Vean aquí, estas son cónicas, ¿eh? Y esas que están aquí son fusiformes. Este es de un bovino. Aquí podemos ver también están cónicas y aquí están las circunvaladas, ¿eh? ¿Sí? Ok, aquí miramos circunvaladas, ¿eh? ¿Sí? Ahora, ¿cuántas circunvaladas se miran? Miramos, ¿cuántas circunvaladas miran? Dos. ¿De qué especie puede ser? ¿Ah? Ok, cerdo o equino, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta acá, vimos que el equino y el cerdo tienen dos. Entonces puede ser cerdo o equino. ¿Ya? Pero van a ver acá que están en la base, pero ahora miremos hacia acá, hacia los lados de la raíz de la lengua. Miramos esas estructuras que están acá. Sí. Esas se conocen como papilas foliadas porque alguien les dio forma de hoja. ¿Ya? Forma de hoja. Y están en cerdos equinos. Entonces ahí cuesta un poquito la diferenciación, solo por así, porque el equino tiene dos, ¿verdad? Circunvaladas y tienen foliadas. Y ambas tienen foliadas en el cerdo también. ¿Okay? Entonces tenemos dos y tenemos las foliadas. Las foliadas no van a existir en las demás especies, solo en cerdos y en equinos. ¿Ok? Bien. Les miramos. Y les miramos. Aquí miramos las circunvaladas en rojo. En amarillo, las foliadas y las circunvaladas. No se ven tanto, creo que es la misma, pero está un poquito más oscura. ¿Ok? Vean las papilas también circunvaladas. Aquí son lenticulares porque estas es de un bovino. Estas son las cónicas. Bien. Ahora, por posición en la lengua se han hecho estudios en humanos para la detección de los sabores. Y se dice que lo salado, ¿sí? Y lo dulce se detectan en la porción más rostral, en el vértice de la lengua. Lo amargo hacia caudal y lo ácido hacia lateral. ¿Sí? Bien. ¿Verdad? Entonces, más o menos, con base a estudios que se han hecho en personas, se ha determinado por localización en dónde se va a encontrar los sabores, ¿verdad? Salado y dulce, aquí lo ácido y hasta atrás lo amargo. Bien, ¿qué diferencias encontramos en la lengua de las diferentes especies? Pues vamos a ver, en el caso de los bovinos, de las vacas, mencionamos que había un abultamiento entre la raíz y el cuerpo. Se conoce como torus lingual, ¿sí? Y en el torus lingual, aparte, van a tener ¿qué tipo de papilas dijimos? Lenticulares. Entonces, esa estructura que está acá, el torus lingual y papilas lenticulares. Luego, hacia el rostral del torus lingual va a haber una depresión que se conoce como fosa lingual, que solo está también en bovinos. ¿Sí? Ok. En el caso del perro, vean, en la parte mediana de la lengua, y que la vamos a distinguir más para la disección más hacia ventral que dorsal, es una estructura conocida como lisa, que mencionábamos cuando vimos el video del perro tomando agua, que esta es una estructura que está en la porción mediana de la lengua, que está compuesta por tejido conectivo que emite trabéculas hacia los músculos y permite, esa es la lisa, aquí la mencionamos, entonces esa lisa permite que jala la lengua hacia ventral para formar esa como cucharita para tomar agua en los perros. ¿De acuerdo? Muy bien.
Y vemos acá las papilas, que son estas circunvaladas. Aquí le damos las cónicas. Bueno, aquí son lenticulares, pero no porque es de bovino. Aquí podemos ver las cónicas, uniformes también. Aquí cónicas más para acá, circunvaladas acá. Bien, ¿alguna duda con respecto a las partes de la lengua? Aparte la textura dorsal que corresponde a las papilas mecánicas y gustativas. ¿Ninguna? Entonces vamos a ver que la lengua, entonces ya vimos el dorso y ahora vamos a ver que presenta un plano muscular. Y el plano muscular de la lengua está compuesta por músculos extrínsecos y músculos intrínsecos. Los músculos extrínsecos, como sabemos, en este caso, si nuestro órgano es que está en estudio es la lengua, son aquellos músculos que van a unir la lengua a otras estructuras. Y los intrínsecos son los que se originan y se insertan en la misma lengua. ¿Ven? Entonces, los extrínsecos van a ser el iogloso. Io viene de ioides y gloso de lengua. Entonces, del cuerpo del ioides. ¿Se acuerdan ustedes la forma del ioides? Entonces, teníamos en la porción más básica, teníamos nosotros algo así. Teníamos la apófisis lingual, el tioioides y el tiroioides, ¿cierto? Entonces, este va a ir de la porción horizontal, que es el ioides, del cuerpo del ioides, o este cuerpo del ioides es igual que basioides, por eso hablo de la porción horizontal. ¿De acuerdo? Bien. El estilo gloso va a ser de las apófisis estiloides. ¿Se recuerdan ustedes que después de esto que venía? ¿Cómo se llaman esas? ¿Ah? Epioides. Después vienen los ceratoioides. Después vienen las grandes, que eran las estiloioides. Eran las más grandotas. Con una apófisis muscular y la apófisis articular, ¿verdad? Bien. Entonces, este viene del estilo, que son las grandotas. Estiloioides. ¿Ok? Tenemos el genio gloso. Genio es mandíbula, ¿verdad? Entonces viene de la mandíbula hacia la lengua. El genio ioideo, que viene mandíbula y ioides, pero también pasa por la lengua. Entonces va a ser también extrínseco. Y los intrínsecos, que son los que se originan y se insertan en la lengua, vamos a llamar que están compuestas por fascículos. Fascículos son unas porciones de músculo que tienen diferente dirección. Entonces van a ser fascículos transversos, longitudinales y también verticales. Entonces cuando miramos un corte de la lengua, vamos a ver así, de la porción más ventral a la más dorsal, aquí están los dientes del lado que están arriba, y vamos a ver acá. El genio ioideo. ¿De dónde va el genio ioideo? Mandíbula, ioides y lengua. Es aquí más ventral. ¿Sí? Es este más ventral, ¿eh? Aquí. Genio ioideo. Luego vamos a ver un poquito más dorsal. El genio gloso. Aquí está el genio ioideo y está el genio gloso. De la mandíbula a la lengua. ¿Sí? Y luego vamos a ver el estilo gloso, más arriba todavía, que va del estiloides a la lengua. ¿Sí? Y el iogloso, aquí, del ioides a la lengua. ¿De acuerdo? Esos son los extrínsecos. ¿Sí? Esos son los extrínsecos. Y los intrínsecos, obviamente, aquí tenemos la lengua, solo van a ir en diferentes direcciones, transversos, van a ir longitudinales, que serían de aquí para allá, y los verticales, ¿verdad? ¿Sí? En la lengua. ¿De acuerdo? Entonces son los músculos extrínsecos e intrínsecos. ¿Ya? Y vamos, para ir finalizando la clase, todavía nos quedan 3 minutitos, solo vamos a hablar un poco acerca de los dientes. Los dientes, por favor, ¿se recuerda que hablamos de articulaciones hace un poco? ¿Y cuál era la definición de articulación? Valquiria.
¿Tu nombre? Enrique. ¿Qué es articulación, Enrique? Es la unión de dos huesos. ¿Qué más puede ser, Dani? Medios de unión. Medios de unión. No. Y también la unión de un hueso, gracias, y un cartílago. O sea, la unión de dos o más huesos o de huesos y cartílagos. Esa es la definición de articulación. Antiguamente había una confusión, y se los mencioné cuando hablamos de articulación, que era lo que se conoce como gonfosis. Y la gonfosis es la unión entre una pieza dental, o sea, un diente, y el alveolo dentario. Esto antiguamente lo estaban catalogando como una articulación, pero no es articulación. ¿Por qué? Porque la definición de diente no es hueso, ¿sí? Sino que es una papila, ¿sí? Modificada, ¿ya? Entonces, el hueso, el diente no está compuesta por muchas estructuras, pero no es hueso, ¿ya? Entonces, esa es una papila modificada. Y los huesos se van a distribuir en dos arcadas. Son una arcada dorsal, ¿sí? Y una arcada ventral. O sea, lo que miramos nosotros, los dientes de la mandíbula y los dientes del maxilar. ¿Me explico? Les decía entonces, la definición es una papila dérmica modificada. ¿Sí? Me había apartado de dérmica. Bueno, entonces ahí miramos nosotros las dos arcadas. ¿Sí? Las funciones, dentro de todas las funciones del aparato digestivo, pues va a tener la prehensión, porque hay quienes, principalmente los carnívoros, van a sujetar su alimento o la van a dar a través de los dientes, ¿de acuerdo? Masticación en todo, o sea, en mayor o menor grado, porque hay especies que mastican poco. Digamos, los perros ahí pueden masticar o no masticar. Por eso a veces cuando ustedes miran que el perro vomita o regurgita, muchas veces miran el concentrado completamente intacto, no lo masticó, ¿verdad? Pero hay veces que sí lo va a estar masticando. Y en el caso de los rumiantes, pues en el proceso de rumia están masticando. ¿Ok? Nos miramos mañana. Los tutores.